Compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Gómez, estudiante de la Universidad Central, Facultad de Cultura Física, en la carrera Pedagogía en la Actividad Física y Deporte. Estamos aquí con el licenciado Mauricio Topanta, es fisioterapeuta especializado en Fisiología del Ejercicio y Biomecánica. Él nos va a ayudar con el tema que está a mi cargo, cadenas cinemáticas y fases y subfases de la marcha, entre otras cosas de la biomecánica. Licenciado, ¿cómo está? ¿Qué nos puede hablar sobre el tema, en este caso de biomecánica que me ha tocado a mí, en la cuestión que se refiere a cinemática, cadenas cinemáticas? A ver, bueno, primero, gracias. Siempre serán bienvenidos a mi lugar de trabajo, a donde yo específicamente desarrollo investigación, desarrollo docencia. Bueno, primero, lo que podemos hablar, la biomecánica no es otra cosa más que evaluar el movimiento humano, tratar de entender la base y la forma en la que se mueve el ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros somos una especie que ha evolucionado en base a la locomoción. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que estamos hablando de cadenas cinemáticas o cadenas de movimiento, ¿no es cierto? Una sinergia muscular que nosotros realizamos para la locomoción, y a la vez estamos evaluando lo que es, para mí, concepto muy personal, el hacer el análisis de la marcha, que es lo que a nosotros nos diferencia de las demás especies. Entonces, tomamos uno de los grandes temas que se debería evaluar siempre sobre lo que es el desarrollo del ser humano y sobre lo que es la actividad física y el deporte. Bueno, comenzando a hablar de biomecánica, nosotros, como habíamos dicho, es simplemente evaluar el movimiento humano. Sin embargo, el movimiento humano es un movimiento complejo, no es único. Nosotros estamos hablando de que el movimiento humano tiene muchos tipos de movimientos, muchas aristas dentro de lo que es la evaluación cinemática, la evaluación de movimiento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos tres tipos de movimientos básicos, que son el movimiento lineal, que viene precisamente, ¿no?, dentro de lo que es el movimiento de la marcha, que es lo que a nosotros nos hace humanos, el movimiento rotatorio, los movimientos angulares, lo que van a hacer las rotaciones, lo que van a hacer los cambios de dirección, y otro tipo de movimiento como son los reciprocantes o movimientos en pistón, ya cuando estamos haciendo un trabajo de fortalecimiento, cuando estamos haciendo un trabajo un poquito más de fuerza, los movimientos oscilatorios cuando estamos ya hablando de otro tipo de desplazamiento, ¿sí?, que tiene como ente la velocidad angular, la aceleración angular como bases para este movimiento y el análisis del mismo, y los movimientos generales, que son específicamente aquellos que nosotros utilizamos para adecuar nuestro cuerpo hacia el medio circundante. Perfecto. Y licenciado, con respecto a la marcha en sí, en este caso las fases y subfases de la marcha, ¿qué podríamos decir sobre este? Bueno, hay que hablar primero, ¿no? Para hablar de marcha tenemos que hablar de postura. Así es. ¿Sí? La postura humana específicamente es la bipedestación. Cuando nosotros estamos hablando de bipedestación, estamos hablando de la parada en dos pies, de la regulación del centro de gravedad del cuerpo humano, que se encuentra específicamente, según ciertos autores, 2 centímetros por delante de la primera o segunda vértebra sacra sobre el eje lineal, el eje medial de nuestro cuerpo, que va hacia la base de sustentación que está dada por nuestros pies, ¿no es cierto? Lo que nosotros hablamos del equilibrio ortostático, lo que es el equilibrio ortostático, mantener nuestra postura refiriéndonos al medio circundante. Estaríamos hablando, perdón, licenciado, estaríamos hablando que la postura desde ya es un inicio para tener una buena marcha, siempre que la persona... Definitivamente. Cuando nosotros hablamos de una postura y cuando hablamos de biomecánica, cuando yo enseño biomecánica, lo primero que digo es conocer el movimiento para hacerlo más eficiente. ¿Sí? La biomecánica estudia el movimiento humano dentro de lo que es su gesto, su realización, para hacerlo más eficiente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de marcha, necesariamente tenemos que hablar al inicio de una postura. La postura humana, el equilibrio ortostático y el equilibrio de fuerzas, el equilibrio cinemático que tenemos nosotros que tener para poder realizar la actividad. Acá ya viene todo lo que es la cinemática, la cinética, ¿no es cierto? Hablar de equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas y hablar sobre todo de lo que es el equilibrio muscular. Claro, con respecto a la cinética, que se refiere a la fuerza.
Así es. Entonces, en este caso, nosotros, bueno, partiendo de una postura correcta, se podría de aquí diferenciar cualquier tipo de actividad física, desde una postura correcta con la columna, partiendo de la columna, partiendo de la bipedestación que usted me contaba. De aquí podemos nosotros trabajar un excelente desarrollo para la actividad física en sí. La base definitivamente de la biomecánica, la base de lo que es la locomoción humana, tiene que ver específicamente con la postura. Perfecto. Cuando nosotros estamos ubicando una postura correcta, una postura eficiente, donde al hablar de que si estamos hablando un poquito, adentrémonos en la parte de la física, ¿no? La segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, si la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero, quiere decir que todas las fuerzas que a nosotros nos están interactuando para movernos y las fuerzas que nuestro cuerpo ejerce para poder equilibrar estas fuerzas y hacer una locomoción eficiente, tienen que ser iguales en módulo, iguales en dirección y de sentido contrario, ¿sí? Es lo que dicen los términos de la física para este análisis. El equilibrio básico, ¿para qué? Para poder iniciar la marcha. Nosotros en las fases de la marcha, ya topando este paso, nosotros tenemos que hablar de una marcha o locomoción humana en bipedestación, ¿sí? Teniendo en cuenta que la base para realizar marcha es el paso. El paso. Y bueno, y siempre estamos hablando de biomecánica. ¿Qué órganos intervienen aparte, en la parte interna, parte nerviosa, parte digestiva? Tal vez, ¿qué órganos intervienen aquí en la marcha? ¿Qué se podría decir? A ver, cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de algo que se llama el equilibrio, ¿sí? Neuromotriz. Específicamente estamos hablando nosotros de lo que es la interacción del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, neurona motora superior, hacia el sistema muscular, el sistema músculo-esquelético articular, ¿sí? Cuando nosotros estamos realizando uno de estos procesos de análisis, tenemos que tener en cuenta que el sistema nervioso central, nuestro cerebro, nuestro computador, nuestro CPU, gobierna todas las acciones. En base a eso, nosotros estamos hablando de que nuestro cuerpo, nuestra movilidad, está basada en lo que es un estímulo y una respuesta. Lo que nosotros decimos en la parte neuromotriz, aferencias y eferencias. Es decir, una aferencia es un estímulo que llega a través de los órganos de los sentidos para que sea procesado, por así decirlo, en nuestro cerebro, en nuestra corteza motriz y hacia los centros que están manejando a nivel neurológico la movilidad. Eso nos da a nosotros la idea de que cuando llegue el estímulo de los órganos de los sentidos, generalmente visual, nosotros tenemos una respuesta o eferencia hacia el sitio donde nosotros debemos realizar la acción. En este caso son miembros inferiores para dar el paso, pero los miembros superiores para equilibrar y para balancear el movimiento que nosotros estamos haciendo. Entonces, no solamente hablamos de una cuestión muscular, sino que estamos hablando de una cuestión neuromotora. Así es. Con respecto a la marcha en sí, todo lo que tiene que ver con el impacto de articulaciones, en este caso, ¿cuál sería el cuidado que se debe tener para que las articulaciones, en este caso la articulación femorotibial, la coxofemoral, no sean no se gasten tanto? Tal vez algún consejo para que estas articulaciones mantengan un correcto funcionamiento. Específicamente el equilibrio. El equilibrio. ¿Sí? Sí. Mantener equilibradas las fuerzas y cómo nosotros mantenemos equilibradas las fuerzas, cómo logramos esta comunión entre todas las estructuras corporales. Específicamente, nosotros debemos trabajar lo que es la fuerza muscular y la estabilidad articular. La fuerza muscular la trabajamos en base a ¿qué? A trabajo mecánico, ¿sí? Y el equilibrio neuromotor lo trabajamos en base al desarrollo de una característica muy importante que nosotros debemos tener a nivel articular, que es la propiocepción. El trabajo propioceptivo como tal es el que nos ayuda a equilibrar y nos ayuda a balancear las fuerzas sobre nuestras articulaciones. Y para esto específicamente nosotros podemos trabajar sobre la base que es la cadena cinemática de movimiento.
¿sí? Que viene siendo simplemente un conjunto de músculos que interaccionan, agonistas y sinergistas, para producir una acción. ¿En base a qué? En base a lo que es el principio de Sherrington de la inervación recíproca. Es decir, mientras el agonista hace una acción, el antagonista tiene que hacer una acción contraria. Es decir, bajo el principio de la contracción para el que hace la acción y la relajación para el que hace el equilibrio. Entonces, bajo este principio, nosotros tenemos que comenzar a trabajar en cadena cinemática. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente la musculatura del miembro inferior va a ser la que da el paso, sino que va a ser estabilizada y va a ser sinérgicamente ayudada con la musculatura de nuestro esqueleto axial y también balanceada con la musculatura de nuestros miembros superiores, logrando así nosotros tener cadenas de músculos que colaboran entre sí para realizar un movimiento. Ese es el principio de la cadena cinemática. Perfecto, licenciado. Bueno, para no hacerles tan largo el tema, es un tema muy interesante. Nosotros que estamos aprendiendo esto de la biomecánica, que tiene que ver mucho con el cuerpo humano y la actividad física. ¿Qué consejos les daría a los compañeros de la facultad para que se incentiven a continuar con este estudio? Pues nosotros, bueno, muy agradecido por recibirme, licenciado. Nos cuenta que está sacando un libro justamente de biomecánica y de fases de la marcha, nos decía, ¿no? Entonces, muchas gracias por la acogida. Nosotros pues estamos muy gustosos de continuar con este estudio. ¿Qué consejo les daría a los compañeros para que ellos continúen con esto? Un consejo que puedo dar y que siempre doy a todo el mundo es la ciencia siempre es la misma. La manera en que uno la aplica hace la diferencia. Es decir, que cuando uno quiere realizar algo, cuando uno quiere investigar algo, tiene que volverse loco. Tiene que tener pasión por lo que hace, tiene que tener pasión hacia lo que quiere. Investigar, hablar, charlar, observar, siempre va a ser necesario dentro de nuestra práctica profesional, y sobre todo aquellos que estamos apegados a lo que es la actividad física, ¿no? A lo que es la actividad del deporte, sobre todo para que tengamos conciencia de que nosotros hacemos actividad física desde que nacemos. No hay actividad física que se vaya desarrollando sin que no se sepa que desde que nacemos hay actividad física. Sí, de hecho lo nombraste y estamos ya en fase final de la producción de un libro referente precisamente a esto, ¿no? La biomecánica, lo que son las propiedades de la movilidad articular y situaciones que hemos venido investigando y que pronto ya tendrán la primicia y la sorpresa para que ustedes también lo tengan como parte en sus bibliotecas, y obviamente un trabajo que ha sido hecho por gente ecuatoriana para gente ecuatoriana. Excelente. No hay nada más que decir. Excelente. De eso. Listo, licenciado, muchísimas gracias. Yo me siento muy orgulloso por haber sido parte de esto. Es una investigación la cual nosotros estamos pues día a día tratando de prepararnos y pues algún día llegar pues a formar parte del equipo de trabajo, ¿por qué no?, del licenciado Mauricio Topanta. Muchísimas gracias y esto ha sido todo por hoy. Muy amables. Muchas gracias. Gracias.